Del Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Le creerás al Señor tu Dios en la tempestad? Al tocar hoy, en este 12º domingo durante el año, este Evangelio de la tempestad calmada, algunas pequeñas sugerencias de contexto. En aquella época, sobre todo para los compatriotas de Jesús, las profundidades del agua, del mar, de los grandes lagos, eran el espacio donde residían las potencias demoníacas. El mar, lugar del mal. Por otro lado, Jesús quiere pasar a la otra orilla del lago de Genesaret o de Tiberíades. Están en la orilla judía y van a pasar a la orilla de los gentiles, de los paganos, donde el Evangelio de Marcos se narra habitualmente que el mal se mueve con libertad y hace estragos. Por otro lado, la acción de Jesús de increpar le da un tono exorcístico a la experiencia, semejante a como él también trata a los demonios al expulsarlos. Y si bien es cierto que el relato tiene un rasgo teofánico, una manifestación de la divinidad de Jesucristo, de su poder sobre la naturaleza creada, también es cierto que aquí en Marcos tiene este rasgo exorcístico. El mal quiere impedir que el Señor y los discípulos continúen con la misión de evangelizar en la otra orilla, desatando la tempestad que les impide avanzar, pero Cristo disipa esos peligros, esas dificultades, y la barca de la iglesia llega al puerto, a la costa, para continuar con la misión. Los discípulos en la barca se muestran como
temerosos, no entienden la actitud de Jesús de estar durmiendo en medio de la tempestad, y Él les reclama: ¿acaso no tienen fe? ¿Le creerás al Señor tu Dios en la tempestad? Porque tempestades siempre hubo, hay y habrá. La imagen de la iglesia como una barca en medio del mar atravesando tempestades es clásica. La iglesia en la historia, en medio del mundo, de la cultura de los hombres, navega amenazada por tempestades. Puede haber tiempos muy difíciles, como los que estamos atravesando exactamente hoy en nuestros días. Tiempos tempestuosos, de vendavales, donde parece que todo alrededor de la barca se ha puesto oscuro, que hay vientos cruzados, que tiene el ataque de las olas, del viento, de la lluvia, rodeando toda su persona. La iglesia, toda la barca de la iglesia rodeada por la tempestad. Y además adentro de la barca, adentro de la iglesia, crece el agua, se acumula el agua de la tempestad y parece que va a zozobrar, a naufragar. Evidentemente, en estos tiempos de la iglesia, la peor de las decisiones sería querer sacar nosotros mismos la barca adelante. Hay que llamar a Jesús. Hay que decirle a Jesús, al capitán de esta barca, que se haga cargo del timón. No es tiempo para intentar conducir nosotros. Debe conducir Jesús con su Espíritu Santo. Debemos rogarle que se haga cargo de la barca de la iglesia, que pare la tempestad. Tempestades, además, en la vida siempre hay. En nuestra vida personal, la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades. Tiempos de desconciertos, encrucijadas, tormentas por necesidades no satisfechas. Tiempos difíciles, culturales, económicos, de salud, los que fueran, afectivos. Tempestades siempre hay. Pero justamente la clave es creer en Dios, creer que es el Señor en medio de las tempestades, afirmarnos en Dios para permanecer firmes en Él. Las tempestades son inevitables, pero las tempestades que pueden ser duras e incómodas se salvan por nuestra fe en Cristo. Si queremos apoyarnos en nosotros, nos hundiremos. Pero confiados y puestos en las manos de Dios, experimentaremos el rescate y de nuevo la calma, la serenidad, la bonanza, para seguir navegando hacia donde nos dirigimos. En este domingo, además, la Iglesia nos coloca unas lecturas muy interesantes. Quiero simplemente hacer una referencia a la carta de San Pablo a los Corintios,
en este pasaje. El amor de Cristo nos apremia. A fin de los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. En la vida personal, en la vida interior, en la vida espiritual, también habrá tempestades. Y pasaremos por tempestades que Dios permite, que Dios quiere, tempestades de purificación, noches oscuras. Entraremos con Cristo al sepulcro tras ser crucificados con Él. Para crecer en la vida espiritual, necesitamos atravesar estas tempestades, creyendo en Dios, unidos a Él, sin separarnos de Él. Para que realmente el amor de Cristo nos apremie y ya no vivamos para nosotros, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Para que vivamos una vida nueva, para que lo antiguo pase definitivamente y un nuevo ser se haga presente. Será inevitable la tempestad de la purificación. Y aquí hoy en día tenemos un gran problema porque vivimos una religiosidad del confort, del bienestar. Queremos que todo sea consuelo, que no haya pruebas, que no haya dificultades, que no haya tentaciones. Una religiosidad de la autocomplacencia donde nos digan y nos digamos que está todo bien, que no hace falta nada más, especialmente que no hace falta el sacrificio, la entrega de la propia vida. Y por eso cuesta tanto la maduración espiritual de los cristianos hoy en día. Diría San Pablo que no puede darnos alimento sólido, que apenas podemos masticar papilla, como los bebés. Y allí también nuestra debilidad, nuestra falta de fortaleza en Dios, porque no aceptamos las tempestades purificadoras que son necesarias atravesar para crecer, para madurar. La poda, el capullo, la noche, la cruz, el desierto, el sepulcro. Hermanos, que podamos creerle al Señor, nuestro Dios, en medio de las tempestades. Las tempestades a los que somos sometidos por los avatares de la vida en el mundo, como iglesia, como personas que caminamos en la historia, pero también que podamos creerle en medio de las otras tempestades, las del crecimiento, la de la crisis, la de la purificación. Si desesperamos, nos hundiremos. Si pensamos que nosotros mismos podemos resolver la situación de la tempestad, solo la agrandaremos. Hay que llamar a Cristo y confiar a Él, el capitán de la barca, para que increpe los vientos, nos devuelva a la calma, aumente nuestra fe. Cuando llegue la tempestad, sabrás si en verdad tienes Dios. Cuando llegue la tempestad podrás valorar
si le crees o no le crees a tu Señor. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.